De la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les saludamos y les damos la bienvenida. Es un gusto estar con ustedes para presentar una telecapacitación muy importante y muy interesante para todo el personal de salud, especialmente para el personal de enfermería. Nuestra invitada de hoy es la licenciada Rosana Rachumí del Maestro, enfermera supervisora del Departamento de Enfermería, quien tratará el tema gestión del cuidado del acceso vascular, catéter periférico, catéter central, PIC, buen día. Queda con ustedes la licenciada Rachumí. Puede empezar, licenciada. Muchas gracias. Estoy compartiendo mi pantalla. Compartir. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, sí, Ya. se ve la pantalla también. Sí, Muchas todo gracias. bien. Muchas gracias. Bueno, como buena patriota, voy a dar el Sí, tema. Y sí. bueno, soy enfermera supervisora del Departamento de Enfermería, miembro del Comité de Terapia de Infusión y Accesos Vasculares. Además, soy miembro del Comité de Capacitación y bueno, tengo 22 años de servicio en el Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría con sede en Breña. Y bueno, en esta oportunidad voy a tratar de resumir este importante tema que es para el profesional de enfermería es muy interesante. Para empezar, tenemos que tener claro algunas denominaciones que tenemos que manejar como profesionales. De acuerdo al tiempo, como hemos venido trabajando, muchas veces los enfermeros nos referimos a denominaciones que no se acogen a la definición de un catéter periférico, ¿no? Entonces nos referimos a veces, denominamos, decimos, alcánzame la bogad, y son nombres comerciales. Por eso es importante nosotros definir. Cuando nosotros tratamos de un catéter periférico y cuando tratamos un catéter central. El catéter periférico corto, es la denominación de un catéter periférico corto, son los catéteres de material de teflón, con aletas, sin alargaderas, o pueden ser de poliuretano o Vialó, con aletas o con alargadera. Últimamente vienen con bioseguridad, ¿no? Que son los catéteres con bioseguridad al momento de insertar. Tenemos los catéteres periféricos largos, que son los midi-line, que son también de cánula de poliuretano, y se aplica con una inserción con técnica de Seldinger en venas superficiales y profundas. Otros catéteres periféricos tenemos los midline o los eco-midline, que son del último siglo XXI, ¿no? Que son catéteres de función periférica con punta en región no central, que pueden llegar a la media clavicular o tronco cefálico, que pueden ser de 1 o 2 luces con posibilidad de alto flujo, y vienen en medidas de 3 a 5 French, colocados con eco guiado a partir de la inserción del tercer medio del brazo con técnica Seldinger modificada, ¿no? Dentro de los catéteres centrales tenemos los PIC, los catéteres centrales de inserción periférica que llegan a ser central porque la punta del catéter se coloca en la vena cava superior o en la vena cava inferior, ¿no? De inserción periférica a través de la vena basílica, braquial, axilar o cefálica. Pueden ser de 1 o más luces con posibilidades de alto flujo, ¿no? Tenemos los epicutáneos cavas, que son los para los recién nacidos. Tenemos desde los 0,9 French, 1 French, 2 French, y para los lactantes o niños mayores de 10 kilos tenemos los de 3 a 6 French, ¿no? Los adultos o adolescentes, colocados también en el siglo XXI, deberían colocarse con ecografía, ¿no? A partir del tercio medio del brazo, con técnica Seldinger modificada o por micropunción o microintroducción, ¿no?
Tenemos los SIC, que son los catéteres centrales de inserción central, que son abordados ya por un profesional más experto en el área, que a partir de en la zona tóraco-cervical o yugular interna, yugular externa, en la subclavia, en la vena innominada, en la vena axilar, ¿no? Ya son los SIC. Y tenemos los FIC, que también son catéteres centrales de inserción femoral, que justamente por las zonas de inserción periférica femoral, la punta del catéter debe llegar en vena cava inferior. Y los catéteres tunelizados, que son los PIC, SIC y los FIC. Bueno, esa es la nomenclatura que se ha desarrollado en el Congreso Mundial de Boacova en el 2020. Y bueno, este Congreso Mundial se congregaron muchos líderes en el acceso vascular, ¿no? Enfermeros y médicos también, ¿no? Dentro de terapia intravenosa, debemos decir de que es un procedimiento invasivo, ¿no? Por ser invasivo, este procedimiento, pues es un procedimiento de mucho cuidado, que tiene que ser insertado por un personal calificado, profesional calificado. Y justamente por ser un procedimiento invasivo, se enfrenta a diferentes fuentes de variación. El 90% de pacientes hospitalizados que reciben o tienen un acceso venoso, pues pueden presentar varias variaciones, desde la inserción hasta el retiro del dispositivo, puesto que estos dispositivos se intervienen hasta 200 intervenciones durante su hospitalización, ya sea para la administración de tratamientos, para las hidrataciones, para obtener alguna analítica, ¿no? O para tratamientos diagnósticos. También esta terapia intravenosa pues se utilizan diferentes productos, desde el catéter que vamos a utilizar, desde los productos de terapia de infusión, como son los conectores, como son los equipos de Volutrol, los equipos de bomba de infusión, las jeringas. Ya hay presentaciones de jeringas prellenadas, hay jeringas que nosotros utilizamos para la administración de los medicamentos, ¿no? Las jeringas perfusoras. Entonces, hay infinidad de productos que se utilizan para la terapia de infusión. También hay diferentes profesionales actualmente a nivel mundial que ya están entrenados, certificados y capacitados para instalación de diferentes dispositivos. Como ya hemos visto, los dispositivos pueden ser periféricos, de inserción periférica, pueden ser dispositivos de inserción central, como los SIC, y los dispositivos que colocamos, los PIC, que son los dispositivos de inserción periférica, pero que llegan a ser centrales porque se ubican en la vena cava. Y también tenemos las otras variaciones que pueden influir en la terapia intravenosa, como son las diferencias anatómicas. Nosotros trabajamos con pacientes pediátricos y discutiblemente, pues como institución de referencia a nivel nacional, nos refieren pacientes, niños de patologías complejas, con comorbilidades, ¿no? No de una, son varias comorbilidades que viene un niño con diferentes patologías. Entonces, nos abordamos al día a día, nos encontramos con niños con diferencias anatómicas en la anatomía de sus venas, en las patologías cardiovasculares, por la misma hospitalización prolongada en la que vienen pacientes de difícil acceso, que se les denomina los pacientes DIVA, que son de difícil acceso venoso, con capital venoso agotado. Entonces, esa es la realidad, esas son las diferentes variaciones con las que nos enfrentamos al día a día con un paciente que ingresa a nuestro instituto. Es importante gestionar desde el riesgo. Cuando gestionamos terapia intravenosa, debemos gestionar desde el riesgo. ¿Qué complicaciones puede tener nuestro paciente que tiene un acceso vascular para nosotros hacer nuestro plan de cuidados desde el riesgo de la complicación, ¿no? Entonces, dentro del acceso del catéter intravenoso periférico encontramos diferentes fallas. Hay diferentes estudios que se han realizado con estudios cohortes, con estudios de casos y controles que nos definen, por ejemplo, este estudio de tasa de fallas con catéter intravenoso periférico
del año 1990 al 2014, se pudieron identificar 5 modalidades de fallo del catéter intravenoso periférico, como son las flebitis. Nosotros las flebitis los estamos estudiando en los indicadores de gestión hospitalaria y reportamos mensualmente a través de nuestro departamento de enfermería la incidencia de flebitis. Y tenemos otras fallas que también podríamos estudiar y hacer el seguimiento, el control, la vigilancia, como son las extravasaciones, que ocurren también que pueden ocurrir dentro de nuestro paciente, en un paciente que tiene un acceso vascular. La oclusión de los catéteres, ya sea por el mismo producto, por falla mecánica de algún dispositivo, ¿no? Ya sea por falla mecánica de algún dispositivo que va a producir una oclusión del catéter y pérdida del acceso venoso. También tenemos otros fallos del catéter, como son el desplazamiento o el desalojo del catéter, justamente por nuestro niño que es un paciente pediátrico. Nos enfrentamos a esa realidad, ¿no? De que nuestro niño se retira el catéter, se lo jala de manera accidental, a pesar de que está vigilado dentro del área hospitalaria. Entonces, ese es otro de los fallos del catéter que puede ocurrir en nuestros pacientes. Y los riesgos de infección, que son los riesgos de infección más conocidos del torrente sanguíneo, como son las CLAPSI, que son los riesgos de infección asociados a los catéteres centrales, y los CLAPSI, que son los riesgos de infección relacionados a los catéteres periféricos. Ahí tenemos algunas imágenes de lo que es la extravasación, que es frecuente, que se ve en la terapia intravenosa y que debemos prevenir. Todos estos eventos son prevenibles, por eso es importante trabajar desde el riesgo. Dentro de los elementos importantes de la terapia de infusión, tenemos que trabajar con una participación multidisciplinaria. Si bien es cierto, la enfermera lidera las terapias de infusión, es importante valorar desde el inicio, desde la prescripción médica en que se da la terapia de infusión, plantear cuál es el objetivo de la terapia de infusión. En la visita médica, si bien es cierto, se prescribe el tratamiento de nuestro niño, sin embargo, es importante el papel que lidera la enfermera para determinar cuál va a ser el objetivo de la terapia de infusión y así poder determinar qué catéter, cuál es el manejo de la infusión que se va a utilizar, qué tipo de catéter se va a utilizar y determinar, valorar desde un inicio. Entonces, por eso es que los equipos de terapia de infusión son de participación multidisciplinaria, donde interviene el médico, la enfermera, el químico farmacéutico y los servicios de apoyo, ¿no? En el caso de nosotros que trabajamos con los PIC, los servicios de apoyo que nosotros contamos son con los radiólogos, con el médico radiólogo para la instalación para la toma de la placa de rayos X, ¿no? Y en el caso del ecógrafo, que también es utilizado para determinar la punta del catéter. Asimismo, el químico farmacéutico, puesto que las soluciones que vienen, que se van a implementar, tienen que venir o tiene que determinarse qué osmolaridad tiene, qué pH tiene para poder valorar qué catéter o qué tipo de catéter se le va a instalar al paciente, ¿no? Entonces, dentro de la terapia de infusión intravenoso podemos distinguir, pues, que desde la prescripción médica nosotros estamos determinando ya el objetivo de la terapia de infusión. La instalación del catéter, que está liderado por la enfermera, el manejo de la infusión, que está liderado por la enfermera, y el retiro del catéter, que también está liderado por la enfermera, el mantenimiento y la curación también. Entonces, la valoración, vuelvo a repetir, es un paso importante inicial para la administración de la terapia intravenosa. Primeramente, investigar los antecedentes de alergia que pueda tener el paciente para evitar eventos adversos, ¿no? Más que tenemos un niño que no nos reporta, que no nos refiere algún antecedente, trabajamos con el cuidador, en este caso los padres o el cuidador principal.
Valorar de forma integral para seleccionar el acceso vascular seguro. Integral porque tenemos que ver el sitio anatómico y el dispositivo que vamos a utilizar, ¿no? Demorarnos, no es que voy al momento de iniciar el procedimiento, ¿no? Varias personas van a actuar en el procedimiento, no, sino que la enfermera que está determinada, que ya ha sido seleccionada para instalar el acceso vascular, se demora en la selección del acceso vascular y busca el mejor acceso vascular, no la primera que ve, ¿no? Sino que ya determina el mejor acceso, el mejor veno para preservar el capital venoso del niño, ¿no? También determinado por el tipo de medicamento que va a utilizar. Por eso es importante la valoración. Una vez que estamos seguras de qué vena vamos a abordar, ya empezaría el procedimiento, ¿no? Utilizar las precauciones estándar como son el lavado de manos. Definitivamente el lavado de manos es nuestro primer punto de partida. Tenemos en nuestras manos flora residente, flora visitante, ¿no? Entonces con la higienización de la mano, de las manos, podemos liberar de la flora visitante, muchas veces no de la flora residente. Así que tenemos que proceder con principios de asepsia y antisepsia, ¿no? Con el uso de las soluciones antisépticos, como en este momento estamos utilizando, como es la clorexidina. Estos procedimientos se usan, estos principios de asepsia y antisepsia se usan durante la instalación, durante el manejo y durante el retiro de la terapia de infusión. Entonces, es todo un proceso en el que estamos interviniendo con estos principios. Implementar las barreras máximas para la inserción de accesos vasculares centrales. Las barreras máximas significan los principios de asepsia y antisepsia, la esterilidad de los insumos médicos, como son desde las batas, desde los campos estériles, de toda la implementación de la mesa estéril. Generalmente se requiere que el paciente esté totalmente con la barrera estéril más del 80%, ¿no? Para poder insertar los accesos vasculares centrales. Manejar las 10 reglas de oro para la administración de los medicamentos por vía intravenoso, ¿no? Que ya lo conocemos desde fundamentos de enfermería. Y orientar y educar al paciente y o cuidador sobre el fármaco que se administra, ¿no? Como enfermeros debemos tener presente la educación para la salud. Muchas veces nuestros pacientes llegan a nuestro hospital y bueno, deben salir satisfechos con la atención y además con un conocimiento más sobre los tratamientos que han recibido dentro de nuestra área hospitalaria. Así que es dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra labor, es orientar y educar a nuestros pacientes, ¿no? De las terapias que se administran. Los criterios básicos del personal de enfermería que debemos tener en terapia de infusión, tenemos que tener presente que se debe procurar preservar el capital venoso del paciente y el uso racional de su anatomía vascular. Las venas, las íntimas de las venas, las capas de las venas se dañan en forma permanente. No hay retroceso. Entonces hay que cuidarlo. Ese niño que recién está llegando a nuestras manos con su capital venoso íntegro, debe salir con el menos daño posible. No debe salir o no debe egresar a nuestra institución con el capital venoso agotado, porque es probable que regrese en una próxima hospitalización y no va a poder tener ese capital venoso para tener otro tratamiento y va a sufrir, ¿no? En un futuro. Así que debemos tener presente que todo niño que ingresa a nuestra institución y requiere una terapia intravenosa, debemos procurar preservar su capital venoso, ¿no? Ya no podemos estar intentando, no podemos estar con la técnica ciega, debemos evolucionar hacia prácticas más seguras.
Asimismo, el tiempo estimado para el uso de la terapia de infusión y las características deben prevalecer, debemos tenerlo en cuenta para iniciar una terapia de intravenoso, ¿no? Tener en cuenta dentro de los tratamientos la osmolaridad de los tratamientos, el pH de la solución que vamos a administrar, definir que estos medicamentos sean de propiedades irritantes o vesicantes, determinar, como por ejemplo, tenemos medicamentos que se usan con frecuencia en el área hospitalaria, como son los anticonvulsivantes intravenosos, que son muy irritantes, ¿no? Los tratamientos para los cardiotónicos, que también son muy irritantes, medicamentos antivirales como el ganciclovir, la anfotericina. Entonces estamos ante medicamentos usando dentro del hospital que debemos considerar o evaluar si son irritantes o vesicantes. También determinar el calibre de los dispositivos intravenosos. Considerar que el catéter debe quedar bailando dentro del lumen de la vena. Debe ocupar 1/3 del lumen de la luz de la vena. Entonces, determinar el calibre no significa que yo a mayor calibre voy a poder perfundir mayor infusión. Eso significa que si entra, que si el calibre del catéter es mayor al tercio de la luz de la vena, va a significar un daño a la íntima de la vena. Entonces, ese catéter nos va a durar muy poco, puesto que probablemente va a empezar a irritar y a dañar las capas íntimas de la vena. Entonces, el calibre de los dispositivos a determinar en un paciente es una valoración importante. El manejo de los circuitos, determinar si va a ser un circuito abierto para los tratamientos que son intermitentes, ¿no? Los que se cierran, los que se bloquean, o cerrado, con circuitos cerrados, ¿no? Que son con el manejo de las bombas de infusión, con el manejo de los conectores. Los cambios de equipo también tienen que estar determinados dentro del área hospitalaria para trabajar en forma estandarizada. Y la prevención y detención oportuna de las complicaciones. Dentro de la prevención y detención oportuna de las complicaciones debemos involucrar a nuestro paciente, a nuestro usuario, ¿no? Y explicarle, ¿no? Si usted siente alguna molestia, alguna frialdad, algún dolor, inmediatamente comunicar, ¿no? Por leve que sea, inmediatamente comunicar para poder valorar y trabajar oportunamente en la prevención de las complicaciones. Entonces, dentro de la gestión del acceso vascular debemos determinar unos pasos específicos, ¿no? Ya sea para instalar un catéter periférico o para instalar un catéter central. Definitivamente debemos saber emplear algoritmos para seleccionar qué tipo de catéter voy a instalar, si voy a hacer un catéter central, si va a ser un catéter periférico, si va a ser un catéter de larga permanencia, si va a ser un catéter de corta permanencia. Entonces, dentro de los catéteres tenemos que seleccionar qué tipo de catéter intravenoso periférico vamos a instalar, si vamos a instalar líneas intermedias, si vamos a instalar catéteres centrales de inserción periférica. Preparar los insumos, que todos los insumos estén presentes, no solamente de los insumos desde la instalación, sino también del mantenimiento, que tienen que estar los equipos de terapia de infusión, preparar la antisepsia de la piel, ¿no? Las soluciones de antisepsia para la piel. También determinar que el medicamento pues también esté completo, preparado para iniciar la terapia intravenosa, ¿no? No podemos colocar un catéter si el medicamento que se le va a instalar al paciente no está en la institución o todavía no está adquirido. Entonces, no se puede instalar hasta que no esté todos los insumos presentes dentro de la terapia de infusión. La inserción del catéter. La inserción del catéter, actualmente nos estamos preparando para la instalación del catéter, los catéteres centrales a través de ecografía. Sin embargo, nosotros
por los años que tenemos de experiencia, estamos instalando actualmente con la técnica Hacienda, ¿no? Sabemos que debemos evolucionar, nos estamos preparando, nos estamos capacitando y hacia la guía de ultrasonido, ¿no? Sistemas de confirmación, también debemos evolucionar, sistemas de evolución, de confirmación de la punta del catéter, sistemas de guías integrados, ¿no? Otro punto importante es tener presente cómo voy a asegurar ese acceso. O sea, de nada me sirve tener todo el material, todos los insumos, si solamente me va a durar un día porque no hay un buen dispositivo de aseguramiento para estabilizar ese catéter, porque el niño, que es nuestro paciente, se lo va a retirar. Entonces, todo el proceso bueno, no es efectivo, puesto que mi dispositivo de aseguramiento he tenido que tenerlo presente, ¿no? La estabilización es muy importante, es muy importante. Existen actualmente dispositivos de aseguramiento subcutáneos y a eso debemos apuntar, a mejorar nuestra tecnología, ¿no? Para tener un acceso, una terapia de infusión exitosa y que nuestro paciente disminuya su estancia hospitalaria dentro de nuestra institución. Conectar, ¿no? ¿Cómo vamos a conectar la terapia de infusión a nuestros accesos vasculares que vamos a insertar, ¿no? Los conectores sin aguja son tecnologías que vamos de avanzada y que debemos procurar instalar. Ya no usar las llaves de triple vía, usar los conectores sin aguja para poder disminuir las infecciones asociadas al torrente sanguíneo, que son la primera complicación en los accesos centrales. Y mantener, ¿no? Entonces, la terapia no es, el proceso del acceso vascular no es solamente la instalación, es el mantenimiento. Por eso es importante no solamente los enfermeros que instalan catéteres, es el equipo multidisciplinario, el equipo que trabaja el día a día, las 24 horas del día en un servicio. De ellos también depende el éxito de la terapia de infusión, ¿no? Por eso es importante que continuemos capacitándonos, que continuemos actualizándonos en este importante procedimiento, ¿no? Mantener usando las jeringas con solución salina, las que son, ahorita actualmente tenemos jeringas prellenadas, precargadas con solución salina, que disminuyen los procesos de asepsia, ¿no? Entonces ya vienen estériles y se pueden instalar en los accesos vasculares. Existen también tapones desinfectantes, soluciones antisépticas, sistemas de intercambio de apósitos, ¿no? Entonces, todos en estos pasos, hasta el retiro, porque en el retiro también tenemos que tener mucha habilidad para el retiro de los accesos. Les hablaba de un algoritmo de selección de dispositivos, ¿no? Entonces, dentro de este algoritmo debemos considerar los riesgos de complicaciones en una colocación, ¿no? Más riesgo tenemos cuando el paciente es un paciente DIVA, que es un paciente de difícil acceso vascular. Entonces, definitivamente quien tiene que instalar es un personal de alta calificación. Riesgo de complicaciones post colocación, tenemos que tener en cuenta los riesgos, el potencial del cambio en la terapia, ¿no? Que pueden, por ejemplo, nos cambian la terapia, de repente el paciente se vuelve más crítico o está con el pronóstico hacia ser más crítico y no tenemos que pensar de que definitivamente le voy a colocar un PIC. Pues este paciente de repente va a necesitar analíticas o va a necesitar mayores drogas porque se torna un paciente más crítico, entonces va a necesitar un SIC o un FIC, un acceso venoso central, de abordaje central, ¿no? El nivel actual y potencial de la actividad del paciente. Es diferente un paciente que está sedado y relajado, a un paciente que está con alteración de la motilidad, ¿no?
o que está con movimientos incoordinados, o un paciente que está con una hipertonía generalizada. Entonces tengo que evaluar bien. Puede ser que se le vean excelentes las venas, pero tiene una hipertonía generalizada, una diaforesis profusa, que no le voy a poder instalar un determinado catéter. Los costos del dispositivo, asimismo, en relación a la inserción y el mantenimiento, tener en cuenta los costos de los dispositivos, y la condición médica actual del niño, ¿no? Tenemos, por ejemplo, niños que tienen patologías muy complejas, como por ejemplo los niños con fibrosis quística, que ya están en una etapa en la que no se puede resolver o solamente está controlada su enfermedad. Muchos de ellos portan catéter core, ¿no? Que son de larga permanencia. Los pacientes que son hematológicos, oncológicos, que tienen tratamientos por muchos años, largos, ¿no? Largos años, que tienen, y se les instala desde un inicio un catéter justamente para preservar el capital venoso. Entonces va a depender de su condición médica y su historial médico que tiene este paciente, ¿no? Entonces, les hablaba sobre los tratamientos que van a recibir. Si los tratamientos son de osmolaridad menor de 900, entre 600 a 900 milosmoles, o son destrozos menores del 10%, o soluciones isotónicas, podemos utilizar un catéter periférico. Si nuestra terapia de infusión va a ser de una osmolaridad mayor a 900 milosmoles, una destroza mayor del 10%, y son soluciones hipotónicas o hipertónicas, o son medicamentos vesicantes o irritantes, bueno, estamos pensando ya instalar un catéter central. Dentro de los catéteres periféricos y centrales, vamos a determinar el tiempo de la terapia. El tiempo de la terapia. Si la terapia es de corto plazo, quiere decir que es de menor de 10 días, un plazo intermedio de mayor de 10 días, pero menor de 4 semanas, o un largo plazo de menor de 4 semanas, podemos valorar, insertar un catéter periférico en venas periféricas, ¿no? Que sean buenas, seguras, como son las venas del brazo superior accesible, las venas del brazo superior accesibles también, ¿no? Y se puede instalar un catéter corto, puede instalarse un catéter de línea media, dependiendo del tiempo, una línea media PIC también puede ser, un catéter PIC que no llega central, pero llega a media axilar, media clavicular. También se puede instalar un CBC, un PIC, un CBC tunelizado, ¿no? Una vena accesible. Cuando ya hablamos de central, tenemos terapias de corto plazo, menores de un año o largo plazo. Tenemos que valorar la valoración venosa, pueden ser venas periféricas buenas o venas del brazo con superior accesibles, ¿no? El PIC, el SIG, el FIC, el CBC tunelizado o puerto. Podemos tener diferentes algoritmos, sin embargo, todos apuntan, tenemos que valorar la osmolaridad y el pH de los medicamentos o soluciones, ¿no? Esto es un algoritmo más resumido, y cuando hablamos de tratamientos menores o iguales a 600 milosmoles o pHs entre 5 a 9, estamos hablando de soluciones no irritantes, no vesicantes. Entonces, si la calidad de los procesos vasculares es bueno, entonces podemos instalar un catéter corto, un catéter periférico corto, y en lo que es tecnología, ya existen catéteres como los mini light, ¿no? También, si los tratamientos son entre 30 a 90 días, podemos colocar un PIC, también por el tiempo de tratamiento, ¿no? Y si la calidad de los accesos vasculares es mala, como por ejemplo los niños DIVA, que son los de difícil acceso vascular, así sean de menor tiempo, podemos instalar catéteres mini light o PIC, definitivamente, programar al paciente, ¿no? Sugerir la instalación de un PIC o un mini light, ¿no? Para tratamientos largos, puesto que el paciente tiene
un agotamiento del capital venoso, y una vena que podamos nosotros ver accesible va a ser de mucho valor. Sin embargo, también tenemos que valorar si esta terapia intravenosa es mayor a 600 milosmoles o o menor de 5 o mayor de 9, estamos ante soluciones irritantes y vesicantes. Definitivamente aquí hay que pensar ya en un acceso venoso central definitivo. No podemos estar intentando canalizar vías periféricas, sino programar al paciente para un PIC o un catéter central, ya sea tunelizado o con un puerto. En nuestra experiencia nosotros estamos hablando de un comité. Nosotros nuestra jefa de departamento, nuestro departamento de enfermería nos ha organizado en un comité de terapia de infusión y accesos vasculares, ¿no? Las personas que integramos este comité nos hemos venido capacitando, certificando a través del tiempo, y tenemos experiencia en la instalación en nuestros servicios, venimos instalando en los diferentes servicios, procurando evaluar al paciente a través de la interconsulta que hemos venido desarrollando. Actualmente nos encontramos actualizando la guía de instalación de catéter percutáneo, y en promedio nosotros estamos hablando de una estadística de colocación de catéter percutáneo entre el 2019 a 2020, un total de 125 catéteres al año colocados, ¿no? Dentro de los servicios donde más se instala catéteres es en UCI-NEO, en cardiología, en soporte nutricional, en neuropediatría, la que habla se desarrolló ahí, y en cirugía, ¿ya? El año pasado, en el 2021, durante la pandemia, tuvimos una baja de colocación de catéteres percutáneos. Sin embargo, en el 2021 volvimos a reapuntar en la instalación de catéteres PIC, donde nos hemos premiado, quisiera decir, con la satisfacción de ver caritas felices de nuestros niños con una calidad de vida dentro de nuestros ambientes hospitalarios, que garantice su recreación, que garantice su bienestar, su estabilidad emocional, su tranquilidad dentro de los ambientes hospitalarios, no solamente de nuestros pacientes, sino también del cuidador, ¿no? De sus madres, ver la satisfacción, cómo el niño está en el ambiente hospitalario, sin que tener que vivir al día a día con los procedimientos dolorosos de las venopunciones, ¿no? En el año 2021 nosotros contestamos alrededor de 55 interconsultas. De las 55, 43 pacientes fueron instalados en diferentes servicios, un catéter PIC en los servicios de infectología, de contingencia COVID, de hematología, de neuropediatría, de cirugía, medicina de neumología, ¿no? Igualmente se reportaron instalaciones de catéteres frustros. Este es un caso de forma personal que me creó mayor satisfacción. Fue una niña que instalé un catéter PIC de 2 meses de vida, con un diagnóstico de epilepsia refractaria, donde se usaban de 2 lúmenes. En un lumen se usó midazolam en infusión, y en el otro lumen recibió antibióticos, ¿no? Porque tenía un proceso infeccioso respiratorio. Nunca desarrolló un CLABSI, pues una infección del torrente sanguíneo. No hubo ninguna infección del catéter central, que fue un éxito no solamente del personal que instala el catéter, sino de todo el personal de enfermería que procede con el catéter, ¿no? Que aplica la terapia de infusión del día a día. Este paciente se le colocó el catéter y le duró 4 meses, exactamente 129 días, y fue dado de alta, ¿no? Controlada su epilepsia y controlada el proceso infeccioso que había tenido. Algunas evidencias de procedimientos que se han venido desarrollando, ¿no? Por ejemplo, tenemos la respuesta a la interconsulta, una evidencia de la licenciada Amparo Antesana del Comité de Terapia de Infusión, de la licenciada Berenice Milla, la licenciada García Arce, ¿no? En el procedimiento del mantenimiento
de la curación de un catéter PIC, la instalación de un catéter PIC con la licenciada Karin León, que también es una experta invitada dentro del comité, el formato, ¿no? Podemos ver el formato de instalación, la lectura de la placa de rayos X. Bueno, eso es una de las experiencias. Realmente el tema es bastante amplio, sin embargo, algunos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta sobre la estandarización de las prácticas, ¿no? Existen normas internacionales como la INS, los congresos mundiales, las asociaciones de terapia de infusión a nivel mundial en los diferentes países, que vienen actualizando y normatizando también las prácticas seguras en las prácticas profesionales de enfermería. Y otra de las normas mundiales, internacionales, que son de referencia, son las normas CDC, que son las guías de prevención de enfermedades, ¿no? De enfermedades, y una de ellas, dentro de sus guías que desarrollan son la prevención de infecciones del torrente sanguíneo en el manejo de los accesos vasculares, ¿no? Y definitivamente la norma de CDC lo dice, no lo dice otro, lo dicen las normas mundiales, ¿no? Las estrategias de prevención multidisciplinaria requieren evaluación periódica de su cumplimiento, ¿no? Los equipos multidisciplinarios de terapia de infusión avanzan en actualización, en conocimiento, en prácticas seguras a través de la certificación, de la actualización permanente. Establecen recomendaciones basadas en evidencias disponibles, ¿no? Ya estamos hacia el siglo, tenemos que avanzar hacia tecnología, hacia mejor tecnología, usando guía ultrasónica para insertar CBCs. Reduce el número de intentos de canalización y complicaciones mecánicas, y utilizar solo por personal bien formado en esta técnica. ¿Ya? Animar a los pacientes a comunicar al personal sanitario cualquier cambio notado en el sitio de inserción de su catéter o cualquier molestia. Es un nivel de evidencia grado 2. La selección del catéter, la vía y la técnica de inserción que tenga el menor riesgo de complicaciones infecciosas y no infecciosas, teniendo en cuenta la duración previsible y tipo de tratamiento intravenoso y de la experiencia de los operadores. Entonces son muchas variaciones que intervienen en este proceso invasivo. Por eso es importante desde el profesional que instala tener el conocimiento, tener la habilidad, tener la destreza y tener todos los equipos, los insumos para tener un éxito en la terapia. Otra de las normas es que no debemos sustituir de rutina los CBCs como estrategia para prevenir complicaciones. No se sustituyen, ¿no? Estos duran, se mantienen. Cuando no tenemos administración de terapias infecciosas, de terapia de infusión, retire catéteres innecesarios, ¿no? Canalice ya, un ratito. Canalice solo si es indispensable, personal entrenado con competencia, documentada en la indicación de inserción, ¿no? Personal profesional sanitario, que tenga un aseguramiento periódico del conocimiento y adherencia, ¿no? Seleccionar los catéteres según la duración previstos, y así, efectivamente, nosotros estamos ante catéteres venosos centrales que debemos detectar con ecografía, la higiene de manos y la técnica aséptica, ¿no? Para la instalación y el mantenimiento de los catéteres, las máximas precauciones de barrera estéril, el uso de la clorhexidina en el mantenimiento y en la inserción para la asepsia de la piel. Usar los apósitos transparentes, impermeables, estériles para el mantenimiento de los accesos vasculares, ¿no? Cambiarlos, si bien es cierto, sangra un poquito en el punto de inserción en el primer día, luego estos deben ser cambiados a las 24 horas, ¿no? Y el apósito debe ser cambiado cada 7 días. Y los sistemas de acceso sin aguja que deben utilizarse como son los conectores, porque minimizan el riesgo de contaminación. Ya no se usan las agujas. Algunas guías de valoración, bueno, tenemos escalas en las que evaluamos los pacientes, los puntos de inserción, por eso tiene que estar visible. Y muchas gracias por su atención. Realmente es un tema bastante amplio, pero espero haber dado algunos tips
para poder resolver algunas dudas. Muy interesante, licenciada. Nos ha llegado una sola pregunta por el momento. Dice, en el caso de neonatos, ¿cuentan con personal exclusivo para el cuidado del acceso vascular? Sí, definitivamente el paciente neonato está en el servicio de neonatología y también tenemos neonatos en la UCI, tenemos neonatos en cardiología y sí el personal está entrenado para el mantenimiento y la instalación de los catéteres en neonatología, ¿no? Sí tenemos. Bien, licenciada. Nos llegó otra. En el caso de fragilidad capilar, ¿qué acceso es recomendable? De fragilidad, eso generalmente se denomina como los pacientes DIVA, ¿no? Que son pacientes de difícil acceso venoso. Lo evaluamos el paciente y si no se puede insertar por técnicas ciegas, tiene que ir definitivamente a eco guiado. Actualmente el médicos cirujanos entrenados en colocación de catéteres por ecografía. Los instalan actualmente en sala de operaciones que el paciente tiene que estar sedado, ¿no? Entonces se programa el paciente, no se le debe seguir punzando, ya se le debe programar para instalación de un catéter en sala de operaciones. Bien, licenciada, nos ha llegado por el chat otra pregunta. Buenas tardes. ¿Por PIC se puede administrar sangre, medio de contraste, plasma, albúmina? Los PIC, a partir del 3 French, se puede administrar transfusiones de sangre o derivados o componentes sanguíneos. También se puede obtener muestras analíticas de sangre a partir del 3 French, ¿ya? De un lumen, porque también hay 3 French de 2 lumen. Menores de 3 French no vamos a poder hacer ese tipo de procedimientos. Bien, licenciada. Nos llega otra pregunta. ¿La efectividad del procedimiento la miden con algún indicador o cuál sería el promedio en la práctica? Del procedimiento será del periférico. Nosotros estamos ahorita trabajando el indicador de flebitis, en el que es catéter venoso corto periférico. En el catéter venoso central, nosotros estamos evaluando a través de la Oficina de Epidemiología las infecciones del torrente sanguíneo, las bacteriemias, ¿no? O sea, menos bacterias, menos infecciones, mayor éxito en el procedimiento, ¿no? Hay todavía más indicadores para trabajar. Yo creo que está pendiente trabajar más indicadores para verlas, para evitar ese tipo de complicaciones en los diferentes catéteres. Bien, licenciada, nos llegó otra pregunta por el chat. ¿La punta del catéter PIC hasta dónde debe llegar para curación de PIC? ¿Qué antiséptico es ideal? Cuando hablamos de un PIC de acceso central, tiene que llegar vena cava superior si abordamos venas basílica, cefálica. Si abordamos femoral, tiene que llegar a vena cava inferior, ¿no? Bien. Y de la hacerse de la solución antiséptica que se debe usar es la clorexidina solución. Ya, actualmente tenemos clorexidina solución en el mercado. En el mercado tenemos una solución, sin embargo, para niños prematuros o recién nacidos, menores recién nacidos, se usa la clorexidina en concentración menor del 0,5%. Para niños mayores, ya podríamos usar clorexidina al 2%, ¿no? Como solución antiséptica. Bien, licenciada, ya no tenemos más preguntas por el momento, así que le agradecemos. Gracias por su participación en la que nos ha transmitido su experiencia, sus conocimientos. Felicitaciones porque usted está trabajando en bien del cuidado de la salud del niño peruano. Está haciendo patria, está trabajando en este momento. Por favor, sus palabras finales a todo el público presente. Bueno, agradecerles por la participación. Bueno, como decir, la cancha está en nuestros servicios. Nosotras, como profesionales de enfermería, tenemos la oportunidad de ser líderes en el cuidado dentro de nuestros servicios.
No necesitamos tener cartones ni diplomas. Yo creo que se hace enfermera y crea un modelo de éxito del cuidado, ideal del cuidado dentro de su servicio con nuestro trabajo. Entonces, creo que ahí está la herramienta que nosotros tenemos en nuestras manos. Cuidemos a nuestros niños, preservemos su capital venoso y disminuyamos el dolor y la angustia dentro de la estancia hospitalaria. Gracias. Bien, licenciada, también es bueno leer las felicitaciones. Felicitaciones por estos eventos y las colegas por su ponencia. Felicitaciones, gracias por la ponencia, gracias, felicitaciones. Y allí siguen las felicitaciones. Pero también desde la unidad de telesalud felicitamos al Departamento de Enfermería por haber implementado el Comité de Terapia de Infusión y Accesos Vasculares. Es un gran avance y usted entréguese al comité, sé que va a ir muy bien y va a ir adelante. Gracias, licenciada. Nos veremos en otra oportunidad con otro tema de interés. Y si ahora el público no ha sido mayoritario, pese a que hemos tenido bastantes, podemos repetir en otra ocasión el mismo tema cuando ya no haya partido. Gracias, licenciada, muy amable. Muchas gracias. Agradecemos también a todos los que han participado, se han conectado, dejando de lado otros intereses. Gracias. Les invitamos el día de mañana a seguirnos con otro tema interesantísimo. Por favor, les recuerdo, síganlo, porque a veces la exposición no basta. Sigan estos temas a través del canal de YouTube, página web de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde todos los temas están colgados y pueden visualizarlos. Muy buenas tardes a todos y arriba Perú.